Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos, solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas que se unen a esta transmisión de la palabra del Señor por medio del YouTube. Nos encontramos en el Evangelio de hoy, en un momento muy importante de la revelación de Jesús. Jesús le revela a sus discípulos su identidad plena de Hijo. Llama la atención también que el relato está conectado con el episodio de la confesión de Pedro, que, como es sabido por ustedes, termina también con una amonestación fuerte de Jesús hacia Pedro: apártate de mí, Satanás. Es decir, el relato está muy conectado con un proceso de formación de discípulos y también con la misma pedagogía de Jesús, ya que Jesús descubre que sus discípulos aún no tienen claridad en el sentido de su mesianismo y por tanto los lleva a la montaña. Y la montaña crea una atmósfera espiritual. Recordemos que Moisés también se encuentra con Dios en la montaña, y la montaña es símbolo también de la presencia de Dios. El centro del relato es una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. La gloria de Dios se manifiesta en este mundo, en la persona de Jesús y en la obra y en la palabra que Dios Padre hace, y también esa palabra pronunciada a favor del mismo Hijo de Dios. La revelación está caracterizada con una visión de un Jesús con un nuevo aspecto. Y en ese nuevo aspecto aparecen 2 personajes celestiales. ¿Y esos personajes quiénes son? Moisés, el legislador, y Elías, el profeta. Ambos se caracterizaron por una experiencia de trascendencia, de encuentro con Dios. Podríamos hasta decir que ninguno de los 2 conoce la corrupción del sepulcro, pues Moisés, él da un paso al costado en el momento del ingreso a la tierra prometida, y Elías es raptado por medio de la figura del carro de nube. Es decir, personajes emblemáticos que se caracterizaron por no conocer la muerte, y en el sentido también de que son recordados en la vida del pueblo de Israel. Aparece después la primera reacción, la reacción de Pedro, que se muestra quizá que no han captado el sentido de su visión, pero a la vez el relato se caracteriza por mostrarnos que Pedro está también erosionado por el miedo. Entonces, ¿qué es lo que podemos descubrir en ese nuevo aspecto que los discípulos tienen ese miedo? Descubrimos en primer lugar que Pedro pues necesita una formación de discípulos, pero esa formación va a ser posible con una apertura al Espíritu Santo. Recordemos nuevamente
la figura de la blancura de los vestidos de Jesús, que hace alusión al triunfo del Señor y al que va a ser blanqueado, el que va a ser purificado por medio de su entrega a la humanidad. También es importante, retomando la figura de Moisés, que Moisés es intermediario de Dios en la entrega de la ley a su pueblo. Y Elías es importante porque va a expresar el retorno del Mesías. Pedro, retomando también el aspecto de la reacción del mismo, pues recordemos que él en la confesión de fe, en la reacción ante el anuncio de la cruz, toma iniciativas caracterizadas por el temor, es decir, no está a la altura del acontecimiento. Finalmente aparece la declaración de Dios: este es mi Hijo amado, una afirmación de la identidad de Jesús, en la misma línea que planteó el título de la obra del Evangelio de Marcos, comienzo del Evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y como ya lo había dicho el Padre de Jesús en el bautismo: este es mi Hijo amado, a quien yo escucho. Entre Jesús y el Padre hay un vínculo que está unido por el amor. Escucharlo implica dar una respuesta adecuada a la persona de Jesús. Escucharlo es una manera de ejercer el discipulado. Podemos decir que el temor de Pedro puede ser solucionado o puede ser también tranquilizado por medio de la escucha de la palabra del Señor. Y finalmente aparece que el Hijo de Dios se debe caracterizar por mostrar su entrega y por tanto al creyente le corresponde vivir en la acogida. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma, que tiene el valor de prepararnos para la Pascua, para decir conscientemente: renuncio a Satanás, fuente y autor del pecado, y renovar nuestras promesas bautismales. Pidamos al Señor que la forma de renovar nuestras promesas bautismales sean escuchando a Cristo y contemplando el misterio de la cruz. Bendiciones.